verdad que hemos perdido unos años preciosos. Es lamentable que mientras se nos decía por parte del Partido Popular que se estaba avanzando con Bruselas en la búsqueda de órdenes admisibles por la competencia para invertir en la térmica, hayamos comprobado que esas gestiones eran falsas. A mí me lo llegó a decir taxativamente una semana antes de dimitir el propio ministro Soria. Nosotros vamos a seguir luchando porque el carbón de Teruel tenga vida más allá del año 2018 y simultáneamente, y tal como hemos comentado en muchas ocasiones con los representantes institucionales, sociales y económicos de las cuencas mineras, vamos a buscar fórmulas de reindustrialización, que es por otra parte algo que en el documento suscrito por los diputados y senadores aragoneses que van a ir a formar parte de las cámaras del Congreso y del Senado en la próxima legislatura queda como un compromiso establecido por ellos y por nosotros con la sociedad aragonesa. Esa reindustrialización debe ser acometida de la mano del Gobierno central en cuanto a su financiación. Por la parte de la comunidad autónoma haremos los deberes, llevaremos adelante ese plan de reindustrialización. Siempre, insisto, dadas las fechas, reivindicando en primer lugar la continuidad de la minería más allá del año 2018, precisamente por el enorme empleo que genera. La gran, enorme dependencia que tienen nuestras comarcas mineras de la extracción del carbón debe ser aliviada, pero los proyectos ni vienen solos ni vienen exclusivamente para quedarse de forma consolidada porque se les dé una subvención directa exclusivamente. También hay que favorecer un entorno en esas comarcas de modo que la iniciativa privada primero vea atractivas las zonas y vea que tiene futuro consolidable en esas zonas con sus proyectos.